¿Alguna vez has sentido esa punzada en el pecho cuando un hombre que parecía tan interesado de repente guarda silencio? Este silencio que no avisa, que no se explica, que simplemente cae como un muro invisible entre dos personas que hasta ayer compartían mensajes, risas, planes y promesas. De un momento a otro la pantalla del teléfono deja de iluminarse con su nombre. Él en línea desaparece. Tus preguntas se quedan flotando en el aire. ¿Hice algo mal? ¿Se cansó de mí? ¿Por qué no me dice nada en lugar de desaparecer así? Ese vacío, más que la ausencia de palabras, duele porque abre heridas más profundas. La herida del rechazo, la de no sentirse suficiente, la de ser ignorada justo cuando más esperabas un gesto, una explicación, un poco de respeto. Hoy quiero hablarte de ese silencio masculino que tantas veces deja cicatrices invisibles en el corazón de las mujeres. Porque aunque muchos lo disfrazan de estrategia, de misterio o de indiferencia, la verdad es que detrás de ese silencio se esconden motivos que rara vez tienen que ver contigo y casi siempre revelan más sobre las inseguridades de él que sobre tu valor como mujer. Antes de empezar, 3 pasos rápidos que harán que este mensaje tenga aún más sentido para ti. Suscríbete y activa la campanita ahora mismo, porque lo que vas a escuchar forma parte de una transformación silenciosa que está ayudando a miles de mujeres a dejar de sufrir por las actitudes confusas de los hombres y recuperar su paz interior. Déjame tu edad en los comentarios sin miedo ni reservas, porque hoy descubrirás que tu experiencia y cada año vivido son tu mayor fortaleza emocional para comprender y manejar el silencio masculino sin perder tu valor. Comparte este vídeo con esa amiga que siempre te dice no entiendo por qué él se aleja de mí, porque lo que vamos a revelar aquí es justo lo que muchas mujeres necesitan escuchar para dejar de culparse y empezar a mirarse con nuevos ojos. Este vídeo no es un ataque contra los hombres ni tampoco una justificación para quienes actúan así. Es sobre todo un espacio de claridad, de conciencia y de fuerza para ti. Para que entiendas qué hay detrás de esas actitudes, para que no te culpes nunca más por el silencio ajeno y sobre todo para que aprendas a reconocer tu poder en medio de esa ausencia de palabras. Porque sí, hay un patrón. Hay razones repetidas por las que muchos hombres eligen callar en lugar de hablar, esconderse en lugar de enfrentar, desaparecer en lugar de asumir. Y cuando las entiendes, cuando las miras de frente, algo cambia dentro de ti. Dejas de esperar, dejas de rogar, dejas de justificar. Empiezas a poner tus límites, a proteger tu paz y a recordar que tu valor no se negocia con el silencio de nadie. Déjame preguntarte algo más profundo. ¿Cuántas veces te has quedado mirando el teléfono, actualizando la pantalla, esperando un mensaje que nunca llegó? ¿Cuántas noches te robó el insomnio porque querías encontrar una lógica en ese cambio repentino? ¿Cuántas lágrimas derramaste pensando que quizás no eras lo suficientemente atractiva, divertida o interesante para que él siguiera ahí? Si alguna vez has vivido eso, este vídeo es para ti. No solo para que sanes, sino para que te armes de herramientas y nunca más vuelvas a sentirte pequeña frente al silencio de nadie. Vamos a recorrer juntas un camino que comienza con preguntas incómodas, sigue con verdades reveladoras y termina con una certeza poderosa. Cuando un hombre calla, habla más de él que de ti. Y tú no estás aquí para mendigar migajas de atención. Estás aquí para ser vista, valorada y amada con claridad y con presencia. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final porque lo que descubrirás puede cambiar la manera en que interpretas cada silencio. Lo que parecía un misterio en realidad es un espejo. Y cuando aprendas a mirar ese espejo con ojos nuevos, dejarás de sentir que el problema está en ti y empezarás a ver con nitidez lo que realmente sucede en el corazón y en la mente de esos hombres que eligen callar. Piensa en esto. Un hombre seguro de sí mismo, emocionalmente maduro, no necesita recurrir al silencio para sentirse en control. Él habla, él aclara, él respeta. El silencio, en cambio, suele ser el refugio de quienes no saben gestionar sus emociones, de quienes temen a la confrontación, de quienes se sienten pequeños frente a la fuerza de una mujer
auténtica. Por eso este viaje no solo será un análisis psicológico, también será un espejo para ti, porque cuanto más entiendas sus silencios, más consciente serás de tu propia voz, de tu capacidad de decidir, de tu derecho a poner límites y de tu valor como mujer que no acepta ser ignorada. Así que te hago esta invitación. No mires este vídeo desde el dolor de lo que has vivido. Míralo desde la posibilidad de renacer más fuerte. No lo veas como un recordatorio de lo que perdiste, sino como un despertar hacia lo que mereces. Porque en el fondo, detrás de cada silencio masculino, hay una lección para ti. La lección de elegirte, de priorizarte y de no dejar que el miedo de otro hombre defina tu confianza. Hoy vamos a desmenuzar las causas, vamos a contarte una historia que te resultará familiar y sobre todo vamos a llegar juntas a una conclusión que te devolverá la calma. El silencio de un hombre no es tu culpa y no es tu destino cargar con él. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es lo que él nunca se atrevió a decirte, sino lo que necesitabas entender para soltar y avanzar. Te voy a contar la historia de la siguiente pareja. Clara siempre había sido una mujer intensa, de esas que entregan el corazón entero cuando deciden amar. Había pasado ya a los 30 y tantos, con cicatrices que el tiempo y las malas experiencias habían dejado, pero con un espíritu que todavía creía en el amor. Y fue justamente en medio de una etapa de calma cuando conoció a Daniel. Daniel era todo lo que ella había pensado que deseaba en un hombre. Atento, simpático, con esa chispa de humor que hace que las conversaciones fluyan con naturalidad. Desde el primer encuentro hubo conexión, esa especie de electricidad que no se puede fabricar ni forzar. Los mensajes iban y venían sin pausa, las llamadas se extendían hasta la madrugada y cada cita parecía confirmar que algo especial estaban haciendo. Clara se sentía viva, emocionada, esperanzada. Por primera vez en mucho tiempo bajó la guardia. Dejó de lado la cautela que tantas decepciones le habían enseñado y se permitió soñar con la posibilidad de construir algo real. Pero justo cuando todo parecía ir en ascenso, cuando los planes futuros empezaban a colarse en las conversaciones, ocurrió lo inesperado. Daniel comenzó a callar. Al principio fue sutil, un mensaje sin responder, una excusa rápida para posponer la llamada, un luego te escribo que se quedaba flotando sin cumplirse. Clara intentaba no darle importancia. Se repetía a sí misma, estará ocupado, debe tener un mal día, no pasa nada. Sin embargo, con el paso de las semanas, el patrón se volvió más evidente. Donde antes había entusiasmo, ahora había demora. Donde antes había risas compartidas, ahora solo había monosílabos. Donde antes había promesas, ahora reinaba un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Clara comenzó a inquietarse. Revisaba el teléfono una y otra vez buscando señales, intentando encontrar alguna lógica. El vacío la llevaba a hacerse preguntas dolorosas. ¿Habrá alguien más? ¿Ya no le gusto? ¿Dije algo que lo ofendió? En ese proceso, la ansiedad se convirtió en compañía constante. Cada silencio de Daniel era como un espejo en el que ella solo veía sus inseguridades. Y lo más cruel de todo era que en lugar de encontrar respuestas, lo único que recibía era la indiferencia disfrazada de ausencia. Una noche, cansada de la incertidumbre, Clara decidió llamarlo directamente. Daniel contestó, pero su voz sonaba distante, como si estuviera en otro mundo. Ella le preguntó qué pasaba, si había cambiado algo entre ellos. Su respuesta fue vaga, evasiva. Todo está bien, solo he estado ocupado. Pero Clara sabía que no era verdad. Lo conocía lo suficiente como para notar la diferencia entre estar ocupado y estar emocionalmente ausente. Y ese vacío, ese muro invisible que él levantaba con su silencio, era 1000 veces más doloroso que una verdad dura. Los días siguientes fueron una tortura. Clara oscilaba entre la esperanza de que Daniel volviera a ser el de antes y la desesperación de sentirse ignorada. Y en medio de ese torbellino, comprendió una verdad amarga. Daniel había elegido callar en lugar de hablar. Desaparecer en lugar de ser honesto. Lo curioso es que detrás de ese silencio no había un misterio romántico ni una estrategia de conquista. Había miedo. Miedo a comprometerse, miedo a enfrentar sus emociones, miedo a reconocer que no estaba preparado para lo que había iniciado. Y como muchos hombres inmaduros emocionalmente, prefirió el camino más fácil, el silencio. Para Clara, sin embargo, ese silencio fue devastador.
No porque perdiera a Daniel, sino porque perdió temporalmente la confianza en sí misma. Sentía que no había sido suficiente, que había fallado en algo. Y esa es la trampa del silencio masculino. No solo corta la comunicación, sino que erosiona la autoestima de quien lo recibe. Pero algo dentro de ella comenzó a despertar. Fue una tarde mientras miraba el teléfono en blanco, esperando un mensaje que no llegaba, cuando se preguntó a sí misma: ¿por qué estoy esperando que alguien que no tiene el valor de hablarme con claridad decida si soy valiosa o no? Esa pregunta fue el inicio de su liberación. Clara entendió que el silencio de Daniel no era un reflejo de su valor como mujer, sino de las limitaciones de él como hombre. Comprendió que había confundido la intensidad del inicio con profundidad real y que había idealizado a alguien que en el fondo no estaba listo para darle lo que ella merecía. La historia de Clara y Daniel es la historia de muchas mujeres. Es la historia de quienes se entregan con el corazón abierto y se encuentran con un muro de indiferencia. Es la historia de quienes esperan explicaciones que nunca llegan y que en ese proceso se olvidan de que el silencio también es una respuesta. El silencio de un hombre dice: no sé cómo manejar esto, no estoy dispuesto a enfrentar mis emociones, no tengo la valentía de ser honesto contigo. Y cuando una mujer logra ver eso con claridad, algo cambia. Ya no se siente culpable, ya no se siente insuficiente. Al contrario, recupera su poder, porque entiende que el silencio del otro no define su valor. Clara, después de semanas de dolor, finalmente dejó de esperar. Dejó de revisar el teléfono, de justificar lo injustificable, de gastar su energía en alguien que había elegido callar. Y en ese acto de soltar, recuperó algo mucho más valioso que a Daniel. Recuperó su paz. Porque al final el silencio masculino no se combate con insistencia ni con lágrimas. Se responde con claridad, con límites y con amor propio. Ahora vamos a hacer un análisis profundo del silencio masculino. El silencio masculino no es un simple vacío de palabras. No es un gesto inocente ni un descuido casual. Es un mensaje disfrazado, una forma de comunicación pasiva que, aunque parezca ambigua, en realidad dice mucho. La clave está en aprender a interpretarlo sin caer en el error de culparte. Detrás de ese silencio hay capas de significado y cada una revela algo sobre la psicología de ese hombre. Pero atención, lo que revela habla más de él que de ti. Quiero que pienses en esto. Cuando alguien se calla no significa que no tenga nada que decir, significa que ha elegido no expresarlo. Y esa elección nace de sus miedos, de sus inseguridades, de sus conflictos internos. Veamos entonces cuáles son las raíces más comunes de este comportamiento. Primero, el silencio como refugio del miedo. Muchos hombres usan el silencio como un escudo frente al miedo. Miedo a mostrar vulnerabilidad, miedo a ser descubiertos, miedo a enfrentar una conversación incómoda. Desde pequeños a muchos se les enseñó que los hombres no lloran, que no deben mostrar debilidad, que ser fuerte es sinónimo de ser duro. Esa herencia cultural los empuja a reprimir emociones, a tragarse las palabras, a esconderse detrás de una fachada. Cuando un hombre calla, a menudo lo hace porque siente que hablar lo dejaría expuesto. Prefiere ocultar sus emociones antes que arriesgarse a parecer frágil. Pero lo irónico es que ese silencio termina generando más dolor que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Segundo, el silencio como estrategia de poder. Hay silencios que no nacen del miedo, sino del deseo de control. Son los silencios calculados, los que buscan generar incertidumbre en ti, los que te hacen dudar de tu propio valor. En este tipo de dinámica, el silencio se convierte en un arma emocional. Él sabe que al callar provoca que tú pienses más, que te desgastes, que te culpes. Es como si sembrara dudas en tu mente para mantenerte en un terreno inestable donde él tiene el control. Este tipo de silencio es especialmente dañino porque erosiona tu autoestima. Te empuja a esforzarte más, a buscar su atención, a rogar por claridad y sin darte cuenta caes en una dinámica de dependencia emocional en la que él gana terreno simplemente con no hacer nada. Tercero, el silencio como señal de inmadurez. No todos los silencios son fríos o manipuladores. Algunos simplemente reflejan falta de madurez emocional. Hay hombres que no saben cómo expresar lo que sienten, que no tienen las herramientas para comunicar sus pensamientos de manera sana. En lugar de decir, necesito espacio, desaparecen. En lugar de aclarar, esto no está funcionando para mí, se esconden detrás de una pantalla apagada. No porque quieran hacerte daño, sino porque no tienen la capacidad de enfrentar la incomodidad que genera una conversación honesta.
El problema es que esa inmadurez termina siendo igualmente dolorosa para ti, porque mientras él evade, tú cargas con la incertidumbre y la frustración de no saber qué está pasando. Cuarto, el silencio como huida. Otra raíz del silencio masculino es la huida. Hombres que, ante la primera señal de conflicto, desaparecen, que prefieren no dar explicaciones porque, en el fondo, sienten que escapar es más fácil que enfrentar. Son personas que asocian el compromiso con pérdida de libertad, que ven las conversaciones serias como una amenaza y en lugar de hablar, optan por callar y alejarse, como si la distancia borrara la responsabilidad. Pero la verdad es que el silencio nunca resuelve nada, solo posterga lo inevitable y deja un rastro de heridas emocionales en quienes quedan esperando respuestas. Quinto, el silencio como reflejo de indiferencia. También existe el silencio más crudo, el más doloroso, el silencio de la indiferencia, ese en el que ya no hay interés, ya no hay deseo de invertir tiempo ni energía en la relación. Cuando un hombre guarda silencio porque simplemente ya no le importa, lo notarás en sus actos. No responde, no busca, no muestra señales de querer estar presente. Y aunque resulte devastador, ese silencio es, al mismo tiempo, una revelación. Te está mostrando con claridad dónde no debes quedarte. Sexto, el impacto del silencio en ti. Ahora hablemos de lo que verdaderamente importa. Cómo ese silencio repercute en tu corazón y en tu mente. Cuando enfrentas un silencio prolongado, entras en un ciclo de preguntas sin respuesta. Te culpas, analizas cada detalle, te obsesionas con lo que pudiste haber hecho diferente. Esa incertidumbre te desgasta más que una verdad dolorosa. Porque lo cierto es que las palabras hieren, pero el silencio carcome. Las palabras marcan un final claro, pero el silencio te deja atrapada en un limbo sin saber si esperar, si soltar o si luchar. Y lo peor es que, mientras intentas descifrar ese silencio, olvidas algo fundamental. Tú también tienes una voz que merece ser escuchada, una voz que no debería apagarse por la ausencia de nadie. Séptimo, lo que el silencio realmente dice de él. Si tuviéramos que resumir, diríamos que el silencio masculino casi siempre dice más sobre sus miedos, sus vacíos y sus limitaciones que sobre tu valor. No eres tú la que carece de importancia, es él el que carece de herramientas. No eres tú la que no merece palabras, es él el que no sabe darlas. El silencio habla de su incapacidad de enfrentar la realidad, de su necesidad de controlar, de su falta de madurez o de su indiferencia. Pero nunca, escucha bien, nunca habla de tu falta de dignidad o de tu falta de amor propio. Octavo, ¿cómo reposicionarte frente a ese silencio? La clave está en cómo respondes tú. Puedes quedarte atrapada en la espera, en la ansiedad, en la ilusión de que un día hablará. O puedes decidir que tu voz vale más que cualquier silencio. La invitación es a no llenar ese vacío con tus propias inseguridades. No inventes explicaciones que te culpen. Reconoce que si alguien elige callar en lugar de hablar, ese es su reflejo, no el tuyo. Recuerda esto, el silencio de un hombre no te define, pero tu respuesta sí te fortalece. Y cada vez que eliges soltar, cada vez que eliges no rogar por atención, te devuelves a ti misma la libertad que ese silencio intentó robarte. El silencio masculino, aunque doloroso, es también una oportunidad para ver con claridad lo que él no puede decir y, sobre todo, para elegirte a ti. Porque detrás de cada silencio hay un mensaje. Y el mensaje más importante no es lo que él quiso ocultar, sino lo que tú descubres sobre tu propia fuerza al enfrentarlo. A continuación, haremos un análisis de las causas del silencio masculino. Cuando un hombre guarda silencio, su actitud puede parecer un laberinto sin salida. Desde afuera se percibe como misterio, indiferencia o incluso frialdad. Pero si miramos más de cerca, si abrimos la puerta a su mundo interno, descubrimos que no se trata de un gesto vacío, sino de un lenguaje cargado de emociones, inseguridades y miedos que rara vez se expresan con claridad. Hoy quiero invitarte a entrar en ese territorio oculto, no para justificarlo, sino para comprenderlo, porque cuando comprendes lo que hay detrás del silencio, recuperas el poder que parecía haberte quitado. Primero, el miedo a la confrontación. Muchos hombres fueron criados en entornos donde expresar emociones era sinónimo de debilidad. Desde pequeños aprendieron frases como «Los hombres no lloran», «No muestres tus sentimientos», «Aguántate y sigue adelante».
Crecer con esas creencias genera adultos que no saben enfrentar conversaciones incómodas. Para ellos, discutir o abrirse emocionalmente es un terreno peligroso, algo que los expone. Y cuando sienten que la relación exige esa apertura, prefieren callar. El silencio, entonces, se convierte en su armadura. No porque no tengan nada que decir, sino porque no saben cómo decirlo sin sentirse vulnerables. Y aquí está la paradoja. Lo que para ti es una necesidad de claridad, para él puede vivirse como una amenaza a su estabilidad interna. Segundo, el juego del poder y el control. No todos los silencios nacen de miedo. Algunos, tristemente, nacen del ego. Hay hombres que utilizan el silencio como una estrategia de poder, dejarte esperando, mantenerte en incertidumbre, hacerte sentir que dependes de su respuesta. Es una forma de manipulación emocional, un intento de controlar el ritmo de la relación desde el terreno más cruel, la ausencia de palabras. Porque pocas cosas duelen tanto como un mensaje que no llega o una llamada que nunca se responde. Este tipo de silencio no busca paz, busca dominio. No busca evitar un conflicto, busca demostrar que él es quien marca la pauta. Y cuando reconoces este patrón, algo dentro de ti debe encenderse. Nadie que te ama de verdad te somete al dolor de la indiferencia como forma de control. Tercero, el miedo a perder libertad. Hay hombres que asocian el compromiso con la pérdida de libertad. Cuando sienten que la relación avanza hacia un terreno más profundo, más intimidad, más planes, más seriedad, aparece el miedo. ¿Y si me estoy atando demasiado? ¿Y si pierdo mi independencia? Ese miedo, en lugar de expresarlo con honestidad, lo manifiestan con distancia. Prefieren callar antes que confesar que no saben cómo equilibrar el amor con su necesidad de autonomía. Aquí el silencio no significa desinterés total, sino confusión interna. Pero de nuevo, la confusión de él no debe convertirse en tu carga. Si no sabe comunicarse, el peso de esa incapacidad no tiene por qué caer sobre tus hombros. Cuarto, la incapacidad de gestionar emociones intensas. El amor despierta emociones poderosas, alegría, deseo, ternura, pero también miedo, celos e inseguridad. Y cuando un hombre no sabe procesar esas emociones, opta por lo más sencillo, retraerse. Es como si dentro de él se activara una tormenta que no sabe manejar. En lugar de hablar, se encierra en sí mismo. En lugar de compartir, bloquea la comunicación. Y su silencio se convierte en un muro que lo protege de esa tormenta, aunque al mismo tiempo te deje a ti en medio del vacío. Este patrón suele repetirse en hombres que jamás aprendieron a hablar de lo que sienten. Para ellos, callar no es indiferencia total, es un mecanismo de supervivencia emocional. Quinto, la desconexión emocional. Hay una verdad dura que también debemos decir. A veces, el silencio significa que él ya no siente lo mismo. Puede que su interés haya disminuido, que su atracción se haya apagado o que simplemente ya no desee invertir en la relación. En esos casos, callar se convierte en la forma más cobarde de evitar dar explicaciones. Es la huida disfrazada de neutralidad. Y aunque duela reconocerlo, a veces la ausencia de palabras es la confesión más clara. Cuando alguien no habla es porque ya no tiene nada que decir desde el corazón. Y sexto, el silencio como reflejo de inseguridad. No olvidemos que muchos hombres callan porque en el fondo se sienten pequeños frente a una mujer que sabe lo que quiere. Tu fortaleza, tu claridad, tu capacidad de amar intensamente puede confrontarlos con su propia inseguridad. Así, el silencio no es porque no seas suficiente, sino porque tú eres demasiado para alguien que todavía no ha aprendido a sostener tu grandeza. El silencio, ¿es arma o espejo? Cada una de estas causas nos lleva a la misma conclusión. El silencio habla, y lo hace con fuerza, pero su mensaje no siempre es el que imaginamos. Tú podrías interpretarlo como desamor, cuando en realidad es miedo. Podrías verlo como indiferencia, cuando en realidad es incapacidad. Podrías sentirlo como rechazo, cuando en realidad es inseguridad. Por eso es tan importante que aprendas a decodificarlo, no para justificarlo, sino para liberarte, porque una vez que entiendes de dónde viene, puedes decidir si ese silencio merece tu paciencia, tu comprensión o tu despedida. ¿Cómo? Reflexión final de este bloque, podemos decir que el silencio masculino nunca debe ser una condena para ti, debe ser una señal que te invite a observar, a interpretar y sobre todo a decidir. Si es un silencio de miedo, puedes acompañar sin perderte a ti misma. Si es un silencio de manipulación, debes poner un límite claro. Si es un silencio de desinterés, la respuesta está frente a tus ojos. Mereces a alguien que te hable,
no que te borre. Recuerda esto. El amor verdadero no se esconde detrás de muros de silencio. El amor verdadero se comunica, se expresa, se hace presente. Y si un hombre no sabe hacerlo, su silencio no es tu fracaso, es su espejo. Y ahora, después de haber caminado juntas por este análisis profundo, quiero que te detengas un instante y pienses en algo. ¿Qué significa realmente cuando un hombre guarda silencio? Ya no lo vemos como un misterio indescifrable, ni como una carga personal que tú tengas que resolver sola. Lo vemos como lo que es, una estrategia, consciente o inconsciente, que él usa para controlar, evadir o evitar lo que no sabe enfrentar. Pero aquí está lo más importante. Ese silencio nunca define tu valor. Esa pausa, esa ausencia de palabras, esa distancia repentina, no dice absolutamente nada sobre tu belleza, tu inteligencia, tu capacidad de amar, ni tu esencia como mujer. Al contrario, dice más sobre sus miedos que sobre tus carencias. Quiero que lo grabes en lo más profundo de tu corazón. El silencio de un hombre no es tu espejo. El silencio de un hombre no es tu sentencia. El silencio de un hombre no es tu destino. Es simplemente un ruido disfrazado de vacío. Y tú tienes la capacidad de decidir cómo interpretarlo y cómo responder ante él. Ahora quiero hacerte una invitación a elegir tu paz por encima del ruido. Durante mucho tiempo nos han enseñado a interpretar el silencio como algo que nosotras debemos llenar. Como si al no escuchar nada, tuvieras que dar más, hacer más, rogar más, esforzarte más. Pero no. Hoy decides diferente. Hoy decides que el silencio masculino no es una orden para actuar, sino una señal para observar. Observar qué lugar ocupas en esa relación. Observar cuánto espacio cedes y cuánto te valoras. Observar si realmente ese vínculo está a la altura de la mujer que eres. Porque lo cierto es que una mujer consciente ya no corre detrás de alguien que se esconde en el silencio. Una mujer consciente simplemente sonríe, da un paso atrás y dice: si no puedes hablarme, si no puedes mirarme a los ojos y compartir tu verdad, entonces no mereces mi energía, ni mi tiempo, ni mi amor. Quiero regalarte una herramienta práctica, el mantra del valor propio. Es una herramienta muy sencilla que puedes repetir cada vez que el silencio aparezca en tu vida. Es un mantra poderoso de afirmación femenina. Mi valor no depende de tus palabras ni de tu silencio. Soy completa, soy suficiente y soy digna de amor auténtico. Repítelo en tu mente, escríbelo en una libreta, dilo en voz alta cuando sientas esa ansiedad por recibir un mensaje o por entender qué está pasando. Con el tiempo, este recordatorio se convertirá en un escudo emocional que te protegerá de la manipulación del silencio. Mujer, hoy cierro este mensaje con una invitación clara. Deja de interpretar el silencio como amor y comienza a verlo como lo que realmente es, una señal de ausencia emocional. La próxima vez que un hombre elija callar, no lo tomes como una derrota, tómalo como una oportunidad para reafirmar quién eres y qué mereces. Porque el silencio de un hombre puede ser fuerte, pero tu voz interior siempre será más poderosa. Y cuando eliges escucharte, cuando eliges creerte, cuando eliges respetarte, entonces ningún silencio externo puede derrumbar la certeza de tu valor. Así que, si hoy te preguntas cómo reaccionar, la respuesta es simple. No te calles, no te culpes, no te achiques. Respira profundo, sonríe y recuerda. Soy mujer, soy consciente y no necesito llenar vacíos que no me corresponden. Y si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que estabas describiendo tu propia historia, te invito a dejar en los comentarios una frase que se convierta en tu declaración de poder. Escribe: conozco mi valor y no acepto silencios. Al hacerlo, no solo estarás afirmando tu verdad, sino que también estarás inspirando a otras mujeres que leen a darse cuenta de que no están solas en este camino, porque juntas nuestra voz se vuelve más fuerte que cualquier silencio.